Super Q 100.9 presenta La Mañana con Dari Terrero. Hasta las 9. La conversación. Ay, no, yo quiero iniciarla yo. Ajá, pues dale. Las mujeres siempre Para que él tienen... me dé una opinión Ok. profesional Ok. sobre el tema que teníamos antes de que él entrara, sobre Ok. ese anuncio que hizo el alcalde de Santo Domingo Este, don Dio Astacio. Él es pastor. Él es pastor. Él es El pastor. pastor Diego evangélico. Astacio, de que se debe declarar el municipio en emergencia porque se necesita un fondito de 300 millones. ¿Es acertado un anuncio como esto en una toma de posesión o en una reciente toma de posesión a 25 días de celebrarse unas elecciones? Sabes que estaba escuchando el programa y dije, no quisiera meterme. Que me metan en ese lío. Sin embargo, sí sucede. Y tengo que plantear lo que realmente creo. Es improcedente, desde mi punto de vista, incluyendo el hecho de que Manuel Jiménez había mejorado mucho el entorno y ha hecho un gran esfuerzo en la última trayectoria, el último año y medio. Entonces, esta guerrilla que tiene dentro del mismo Partido Revolucionario Moderno, evidentemente no es adecuado. Eso es la vieja política. No debe ser. No hay necesidad de hacer eso porque será bueno sondear, preguntarle a los habitantes de Santo Domingo Este si ellos tienen una situación así de emergencia. Claro. Si la tienen, entonces quizás se puede explicar un poco. Porque, por ejemplo, en los Alcarrizos, cosa que sí conozco muy bien, realmente había una situación de emergencia. Sí, y la sortearon convocando a la Liga Municipal Dominicana, a la incorporación del propio Estado, y llevaron a cabo una jornada que están continuando para normalizar más o menos el proceso de recogido de basura. Y estuve de acuerdo, creo que fue la misma condesa que dijo que así no se inicia. No se inicia. Usted se tiene que concentrar. Tiene una oportunidad extraordinaria, Octavio. Ese municipio, que realmente no parece, es un mega municipio. Claro, el municipio más grande del país. Es una gran oportunidad y creo que Manuel Jiménez la dejó un buen momento para él incluso hacer cosas y completar cosas. Y debe concentrarse en esas cosas. Es importante hacer eso. Y tiene a los empresarios de Santo Domingo Este que son muy participativos y activos. Está en que él pueda tener una buena relación con ese empresariado de Santo Domingo bien, Este. tú vivías por ahí. No, pero participaba en muchas actividades, trabajaba siempre en las ¿Y por qué actividades. todo el mundo cree que tú eres de Santo Domingo? Porque siempre estaba en las actividades de, por ejemplo, en febrero, en el carnaval, entre otras actividades, las actividades navideñas que se hacían en el Parque del Este, entre otras actividades. Profesor, obviamente nosotros tenemos un gobierno que está concluyendo su primer mandato. El presidente se aboca a un segundo periodo. Las condiciones están dadas para que no haya ningún tipo de objeción. Y la característica de este gobierno ha sido un gobierno en términos éticos, con presentación de avances en términos de lo que es la institucionalidad. Mi pregunta sería, ¿hasta qué punto la sociedad dominicana estaría aceptando como gestión de gobierno la ética? ¿Hasta qué punto nosotros vamos a cambiar de exigencia? ¿Puede el gobierno mantenerse en esa gestión de gobierno intangible para algunos? Interesante pregunta y oportuna en forma y contenido. Te explico. Exactamente. La pregunta tuya me gusta la lógica. La ética como propuesta, una de las propuestas centrales del gobierno del presidente Luis Abinader. Yo le llamo modelo de gobierno ético ciudadano. Y te podría explicar más adelante, le voy a explicar por qué lo de ético ciudadano. Fíjate que a cada cosa le llega su tiempo. O sea, años atrás probablemente no era posible sostenerse sobre eso, pero ahora sí. Y es algo, hay que entender los procesos históricos. O sea, las cosas le va llegando su momento. O sea, la República Dominicana, por ejemplo, en épocas atrás, 60, 70, la lucha era por la libertad política. Había muchas restricciones. Eso se logró, en una gran parte. La lucha por la mejoría económica es permanente. Eso no es coyuntural, eso no es de un momento, eso es siempre, eso está ahí, sigue todavía. Hay una parte de la población dominicana que está excluida de oportunidades económicas y de consolidar tanto económico de su familia. Es una demanda constante. Ahora, lo que sí varía son temas como estos, ¿no? La libertad política, el tema ético, el tema yo tengo una forma de decirlo pedagógica.
controlar a los controladores. ¿Quiénes controlan una sociedad? Los jueces, los fiscales, la policía, la Contraloría, la Cámara de Cuentas y todas estas instancias que regulan, que tienen que investigar a los otros. El Congreso, que no lo hace en la dimensión que debe hacer, es un mecanismo de control. De la auditoría política es la que debe hacer el Congreso. Lo que pasa es que sí, últimamente el pueblo siempre deja que el partido gobernante controle el Congreso. Entonces, ¿cómo va a haber un control, doctor, profesor? Pero ellos deberían entender la legitimidad que tienen en la democracia, es acompañar el gobierno, pero además decir también lo que hay que ajustar. Entonces, le llegó a la sociedad dominicana esta bandera que empezó con Juan Bosch en el 1963. Quizá en ese momento no había condiciones, por ejemplo, en el 63, pero ahora hay condiciones para eso. Y el presidente lo ha hecho, pues, ha hecho un gran esfuerzo y creo que ha creado un modelo de gestión de gobierno. Y el presidente simboliza un nuevo ciclo en la política dominicana. Y eso no va a volver atrás, o sea. Y acompañaste una pregunta dentro de la pregunta, y era, ¿cómo la sociedad se va a manifestar el 19 de mayo en relación al presidente? Se va a manifestar en forma mayoritaria. Él está buscando un récord histórico. Repito, está buscando un récord histórico. El récord es Danilo Medina rondando el 62. El anterior más alto era Juan Bosch, precisamente, en el 59, de unas elecciones. El 20 de diciembre de 1960. 60% sacó Juan Bosch. 59, no llegó en la fracción. 59 puntos algo. Y Danilo no llegó a 62, pero estuvo muy cerca y no lo redondea a 62. El presidente Luis Abinader está ahora mismo situado en la posibilidad real de quedar por encima, lo que lo va a consolidar como un presidente con gran legitimidad. Precisamente yo represento una iniciativa ciudadana hoy día que se llama Mayoría Constructiva. Soy su coordinador, que busca apoyar la buena gobernabilidad. O sea, que tengamos cada día mejores propuestas de gobierno. No estamos adscritos a una estructura partidaria tradicional. Yo entendí que en mi trayectoria política, yo en esta etapa debo jugar ese rol de contribuir a que la buena gobernabilidad se consolide y que los gobiernos incluso tengan continuidad en lo mejor. Por ejemplo, una de las luces del presidente Luis Abinader, no reconocida adecuadamente, eso suele pasar, las cosas positivas no siempre se reconocen, hacemos mucho hincapié en las cosas negativas, es que ha tenido una extraordinaria continuidad de Estado. Sí, sí. O sea, él tomó todos los avances que había dejado Danilo Medina. Él tiene los elementos de Danilo, hacer lo que está bien. Corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo. Esa misma frase la dije un día, quizás a algunos no le agrade, pero es una realidad. O sea, por ejemplo, voy a poner ejemplos prácticos. Se dice, por ejemplo, la asistencia vial, que fue uno de los proyectos que más me gustaron de la administración. La Comipol. No solo se ha continuado, sino que se ha mejorado. Se ha fortalecido. Se ha fortalecido con nuevos equipos, personal, entrenamiento y además una cosa que a mí me sorprende. Yo vivo buscando las luces, le dejo la oscuridad a otros. Es que esos militares que trabajan ahí no aceptan. No aceptan dinero todavía. Y son dominicanos. Sí. Bien, pero dice todavía. Pero hay que celebrarlo. Claro. Entonces, a mí me han asistido 3 veces. Sí, y hay militares, desde que se creó civiles, aquí. Por ejemplo, gomeros, mecánicos que tampoco aceptan. Entonces, las obras públicas han tenido una continuidad precisa. Sí. Pero la política social han tenido una continuidad. Con el detalle de que el presidente, ayer mismo lo decía, lo ha duplicado. Y es real que lo ha duplicado. Pero la política social y los planes se mantienen sobre el mismo eje, profundizando y creando cosas novedosas como el programa que más me agrada, que es 1424. Sí. Está dirigido a los que ni estudian ni trabajan, por ejemplo, y novedades. Y asimismo, la política económica dominicana también tiene continuidad. Claro. La construcción, el metro, el teleférico. Don Freddy. La novedad, ¿cuál es? Perdón. La novedad es la fortaleza de las instituciones. Sí. La consolidación de la frontera en todos los órdenes. La agresiva política internacional defendiendo la política dominicana. El presidente tiene novedades que enriquecen lo que venía teniendo el ciclo político anterior. Profesor, si hay algo del Estado que a mí me gusta es la continuidad de la gobernabilidad. Porque cuando tenemos un país o un gobierno que le da continuidad a las obras que hizo el gobierno anterior, significa de que iremos avanzando paulatinamente a partir de que el tiempo y los plazos se sigan cumpliendo. ¿Cómo usted evalúa la política de ayer y la política de hoy? ¿Y qué aporta al Partido Revolucionario Moderno y a la reelección del presidente Luis Abinader? ¿Qué aporta ese movimiento al partido de gobierno actual? Me agrada tu presencia aquí.
Eres bien joven realmente y lo hace bastante bien. La pregunta que has hecho también me ayuda a explicar. El presidente, repito, cierra un nuevo ciclo, cierra un ciclo y empieza otro. Es el primer presidente que nació después de la revolución de abril. Después de Trujillo. O sea, todos los presidentes dominicanos habían nacido antes del 61. Este es el primer presidente que precisamente, como bien tú dices, porque entiendo que fue 7 años después que llegó sobre los 60, o sea que fue en el 67, 66 que nació el presidente. Es el primer presidente del ciclo democrático más profundo que ha tenido la sociedad dominicana en su historia. Y él representa eso. Y ha ido consolidando un modelo de gobierno que se toma en serio la institucionalidad. Y que además convence con sus actuaciones. Y que tiene claro de que los países que más se han desarrollado en el mundo y que mejores condiciones de vida han alcanzado son los que combinan inversión económica, iniciativa privada, con buena gestión de políticas públicas. El presidente dijo ayer algo que tiene un valor pedagógico. Dijo ayer en el grupo de comunicaciones que estaba ayer, dijo, es bueno que lo público compita con lo privado. Es la primera vez que le escucho a un político dominicano de esa dimensión y a un presidente decir eso. Y dijo además, es bueno que lo público compita con lo privado y lo complemente. Eso tiene un valor extraordinario. En esencia, la gente que se pregunta qué es economía de mercado, social de mercado, o qué es socialismo democrático, o socialdemocracia, es eso, o socialcristianismo. Todos esos modelos son lo mismo. La eficiencia. Sí, de los dos niveles. O sea, no es que no haya Estado, como el extremo de Milei, que es un presidente, que es una política que no tiene posibilidad de éxito, solo explicable en Argentina por el fracaso que ha tenido Argentina en el ejercicio de la política, y el otro extremo de quedarnos con el Estado, como es el caso de Cuba, que también redunda en fracaso. Entonces el presidente plantea un esquema de crearles condiciones a las inversiones privadas para que se potencien, que es el punto secreto del desarrollo dominicano en los últimos 30, 40 años, la inversión privada. Lo que uno siempre le exige a los empresarios un poco más de conciencia de su compromiso con lo social y con lo público. Voy a poner un simple ejemplo nada más. Algunos empresarios, para mí pocos, se inquietan por la educación pública. Deberían ser más. Todos los empresarios en los diferentes barrios y comunidades y provincias y municipios deberían estar apadrinando escuelas, apadrinando escuelas y contribuyendo a las escuelas en el rol que sea. Claro. No lo están haciendo en esa dimensión. Entonces es una combinación público-privada, por ejemplo, interesante. Jessy. Muchísimas gracias. El presidente Luis Abinader ha recibido muchísimas críticas, sobre todo por los planteamientos que ha hecho en términos de crecimiento de la economía. Justamente el día de ayer, el expresidente Leonel Fernández decía que no es verdad que la economía ha subido más de un 6% y explicaba que fruto de la pandemia la economía decreció y que la recuperación de la economía no se puede atribuir al crecimiento, sino partiendo del punto en el que nos quedamos, lo que se haya recuperado. Rebote. ¿Cuál rebote? ¿Cuál es su posición en ese sentido y de qué manera entiende que se debería manejar a nivel de Estado? En mi experiencia en las aulas, yo aprendí, y mi experiencia en la calle, en la plaza, yo tengo experiencia política pública en el terreno de juego, no simplemente por comprensiones intelectuales, sino la experiencia. Las discusiones de números políticamente no son las más productivas. El expresidente Leonel Fernández tiene una ruta equivocada. Con eso que en el pasado le dio algunos resultados, no le va a dar resultados esta vez. Él está incluso colaborando para que el presidente saque cada día más votos. Hay una conciencia y un sentimiento psicoemocional y sentimientos que son determinantes en el voto de la gente. Las personas comunes son más sensatos que quienes lo dirigen muchas veces. Cuando eso sucede, el liderazgo entra en crisis. Las personas reconocen que el presidente tomó un gobierno con dificultades en el 21 en el 20 por la pandemia, que se prolongó todo el 21. El presidente ha gobernado con crisis la mayoría de su gobierno. De hecho, una de las cosas por las que nosotros lo estamos apoyando, desde mayoría constructiva, es porque queremos ver al presidente gobernando sin crisis. Él dice
que lo mejor está por venir. Vamos Nosotros nosotros deseamos que sea profundamente así y estamos dispuestos a colaborar para que sea así. Y todos los ciudadanos deberíamos verlo así. Porque precisamente no ha podido gobernar. Entonces, esa discusión de si son 4, si son 5, si son 6, para mí eso es baladí. Eso no es determinante. Para mí lo más importante es que se relanzó la economía, que se recuperó la economía, que se manejó adecuadamente, porque además, y es bueno decirlo ya, Condesa, llegó la hora de decir verdades e incluso reconocer errores que pudo tener uno mismo. Definitivamente los economistas, incluyendo a Andy Dawager, solo condenado por mucha gente y no reconoció su talento y su brillantez, el hecho de no enseñaron política. Yo recuerdo que cuando yo que vengo de la izquierda política, aquello que decíamos de la macroeconomía, a uno le caía mal. La estabilidad económica, no entendía la estabilidad monetaria. Esos conceptos como que a uno le cae mal porque uno entiende que son aéreos, que no tienen que ver con la vida diaria de la gente. ¿De dónde viene eso? Pues aprendimos que sí tienen que ver con la vida diaria de la gente, porque si el peso pierde valor, si la moneda pierde valor, el que menos tiene va a salir más perjudicado. Claro, y eso lo vivimos en el 2003 y lo hemos vivido otro momento en la sociedad dominicana. Entonces, la estabilidad macroeconómica es uno de los éxitos de la política dominicana. Una cosa que no percibimos es que Dominicana es el país más exitoso de los últimos 20, 15 años. En términos económicos. En la sociedad, en América Latina. Profesor. Y que Dominicana se ha colocado como una potencia en el Caribe y Centroamérica. Entonces la discusión no es de números, señor Leonel Fernández. Usted tiene el turismo con un crecimiento récord. Usted tiene la zona franca con un crecimiento récord. Usted tiene áreas de la economía con potencialidad extraordinaria, y eso es lo fundamental. No es si usted ganó un debate, como si usted, porque a veces se confunde y él cree que es profesor y no dirigente político. Y es porque evidentemente ya terminó su ciclo. No lo maltrate. Pero escúchame, es que él debería ser un expresidente y contribuir a consolidar el estatus de expresidente. Un hombre que ganó 3 periodos, fue exitoso en términos como político y como estadista. Entonces, lo que debería estar dedicado es a consejero. Pero él insiste. ¿Qué podemos hacer? Profesor, me llena de preocupación cuidado. La exhortación del expresidente Danilo Medina a los militantes del Partido de la Liberación Dominicana sobre las carpas que se suelen instalar frente a los centros de votaciones. Es algo que todos sabemos. Pero me preocupa el llamado de él al decirle que la destruyan utilizando el método que ellos entiendan. Porque no pueden permitir que en estas elecciones salgan con vehículos llenos de dinero del Estado a comprar las cédulas, a comprar los votos. Es algo que todos sabemos, pero la exhortación a que destruyan las carpas en la manera en que ellos entiendan, ¿no entiende usted que eso es un peligro para que el 19 de mayo se puedan accidentar las elecciones en algunos centros de votaciones? ¿Viste la respuesta del presidente ayer? Sí, pero no importa la respuesta del presidente. No, es que hay gente que no piensa, y usted sabe yo te la quiero repetir, que se da en las elecciones que el candidato en su casa, cogiendo aire, yo te la quiero repetir, y el militante peleando y hasta perdiendo la vida. Y lamentablemente dicen que los muertos en campaña no cuentan. En una de las cosas en las que el presidente Luis Abinader, a quien conozco décadas, una de las cosas que no pensé que podía desarrollar y manifestar desde el poder es un coraje impresionante. Sí. El presidente le dijo ayer lo siguiente, yo quiero citarlo, porque estoy de acuerdo. Sí, cítelo, por favor. Le dijo, eso no se inventó ahora. Y dijo, incluso eso lo inventaron ustedes en esa dimensión. Eso es una cosa, una banderita dura. Dijo enseguida, no se puede tener doble discurso. O sea, y además, ¿cómo usted llama a un acto de violencia cuando usted lo que tiene que estar llamando es a votar? Y eso es lo que que era la posibilidad de que voten menos personas. Y dijo entonces, yo quiero que voten todos los dominicanos, que se manifiesten. Y ahí yo agrego lo siguiente. No va a haber una carpa porque nadie la va a poner. Esperamos. Y ese es una consolidación de un respeto, porque eso está instituido por la ley. Sí. Y en todo caso debería ser la Junta que lo impida. Ya lo hizo. Pero la Junta Central Electoral emitió una resolución en la que prohíbe todo tipo de proselitismo, que eso está dentro de. No, y partiendo también ahí, y discúlpeme para adentrar la pregunta, ¿cuál debería ser el paso del presidente más que justificar
que eso existe desde antes. No, pero él... Sobre todo porque hay muchos candidatos que sabemos la manera en que trabaja el presidente Abinader y que no va a secundar este tipo de acciones, pero hay muchos candidatos que no siguen ese mismo camino y sabemos lo que ocurre en las elecciones aquí en las provincias. No es igual que en el Distrito Nacional. Verdaderamente Entonces, es un caos siempre, en es un las caos puertas, en esos términos. en las puertas de los centros de Pues votaciones. miren que yo tengo una visión, producto, repito, de la experiencia. Estas elecciones van a ser muy tranquilas. Esperemos. Recuerden que los problemas regularmente surgen cuando empiezan a contar. Los problemas reales empiezan cuando se empieza a contar. Cuando empiezas a Y contar, cuando hay diferentes- yo estaba en mesa, Cuando se profesor. empieza a contar, sí. Aparece un presidente de mesa que te dice Y cuando- uno, ponle 3. Entonces Sí. alrededor de la mesa no va a suceder nada, todo va a estar tranquilo. Y el presidente Danilo Medina, creo que se le zafó el tiro. Y él mismo incluso va a reorientar esa exposición porque eso no le conviene a nadie. Y como bien tú dices, es justo. El hecho de admitir, ¿no?, de que se creó como modelo anteriormente no puede significar apoyarlo de ninguna manera. O sea, la democracia es un ejercicio cívico. El ejercicio cívico político más importante de un país. Se desarrolla cada 4 años. Aunque es bueno decir que la libertad política y las instituciones se tienen que fortalecer todos los días. Lo más delicado en la historia de la humanidad es la democracia. Así es. La democracia incluso no se entiende bien porque no se estudia. La democracia es excepcional. La democracia es construcción de acuerdos todos los días. La democracia, para entender la democracia y la política, a mí me gusta utilizar la metáfora de la familia, explicar lo de la familia. Hay familias con más vocación democrática que otras. No significa, por ejemplo, que en una familia democrática no hay autoridad. La democracia hay que equilibrarla Graduarla. con autoridad. Entonces, tolerancia es clave. Sin exceso. Entender que el otro no es un enemigo a muerte, sino que es tu contrario y que el contrario cumple una función en la democracia y que es necesario que haya contrario para que haya contrapeso. Sí. Una de las cosas que nosotros llevamos en mayoría constructiva es que también hay que hacer política de oposición sobre otras bases. Uno de los errores de la oposición dominicana es que ha reiterado el modelo de oposición de siempre. Al presidente Luis Abinader hay que enfrentarlo con el presente futuro, Claro, no con el pasado. claro. Si tú lo confrontas con el pasado y dices, mi pasado fue mejor que el de usted, perdiste. Porque Ya. es que él tiene dominio del presente y además tiene mayores propuestas para el futuro. Así Entonces, la política tiene que estar concentrada en qué propones tú para mejorar la sociedad y qué no está haciendo para llegar ahí. Y entonces el presidente ha ganado el futuro. Y si ganó el futuro, entonces está buscando esa votación extraordinaria. A propósito de eso que usted Y la dice, oposición perdió el futuro. hay una pregunta aquí. Fíjese la recuperación de Abel con el debate. Sí, sí. Realmente, Abel se Desde que se, destacó en el de que debate. se acogió, cambió Una sorpresa. el modelo. Hay una pregunta aquí a propósito de eso que usted dice. Vilomar Muñoz Hernández dice, ¿cuál es el impacto que tiene la gestión en el modelo en este modelo de nueva generación? Es una pregunta que hace Vilomar, y a eso yo le quiero agregar. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader tiene una gestión de gobierno de cambio generacional natural por su propia naturaleza. Y él quiere la acompaña. Y por su propia naturaleza ya lo tiene. Entonces Quiere crea la un gobierno en torno a ese contexto, un contexto de una nueva generación. Vemos a Yayo, a Luis. Y es sorprendente, le ha ido muy bien. Él ha ido muy bien en Está muy ese bien valorado. ejercicio. Te falta Wellington. Te falta- Gloria Reyes, te falta Fellito, Adolfo, el que está en Fellito, portuaria. Adolfo, David, Jean Luis. Yayo, Es decir, Jean un Luis. gabinete de menos de 50 años. Jóvenes El todos de Vivienda brillantes. también es joven. Jóvenes todos brillantes. Sí. No es una contradicción generacional del presidente Luis Abinader llevar ese contexto generacional, pero entonces ahora promoviendo a Guillermo Moreno como candidato a senador. En ese sentido, pudiera interpretarlo así. Ahora, lo que No pasa me es. merecen ustedes. No, de verdad que no. Lo que pasa es que yo entiendo que. Canela, coman yo canela de entiendo que noche. Guillermo está ahí para recordarle algo a la sociedad. Recordarle que ¿El qué? le renunció a Leonel. Guillermo ha hecho su política fundamentada en la defensa ética, en la defensa Ay, santo Dios. del cuidado en la administración de los fondos. Usted puede estar no de acuerdo con Guillermo en lo que usted quiera, pero usted no puede vincular a Guillermo a ninguna acción indebida de implicación de fondos públicos. Pero a Faride tampoco. De ninguna manera. A Faride Claro que no, tampoco. claro que no. Entonces, Entonces fue una decisión estratégica. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero realmente es para confrontar el pasado con el pasado mismo. Ahí está.
O sea, el pasado no asociado a... recursos del Tremendo Estado, vocero que se gasta el y presidente el Luis pasado Abinader. asociado a irregularidades. Ese fue un diseño estratégico que definitivamente Guillermo va a ser senador, cosa que a mí en lo personal, reitero y lo digo aquí ahora, Sí. Omar Fernández, lo he tratado, Ajá. es un joven con tremendas condiciones, Sí. un joven incluso que yo lo hubiese conservado, lo repito como diputado y pudiera tener incluso la votación más alta, que era su carrera sin ninguna... Pero además, el hecho tampoco de no ganar no significa que no Que tenga perdió, futuro. claro. Yo creo que al contrario, eso que tú le pides a Luis en todos los casos, incluyendo el de Guillermo, Sí. también debe pedírselo al expresidente Y si a Luis usted- Abinader. y si a usted le hubiesen Y a pedido- Danilo no, porque Danilo Y si a buscó usted un le- candidato más y joven. si a usted le hubiesen pedido la orientación antes de tomar la decisión. Lo dejo como diputado. No, pero me refiero a Guillermo. Farid y Guillermo Guillermo. Profesor, ¿qué usted cree? Yo tengo aquí a Guillermo Moreno, que tenemos una alianza. Eso. ¿Dejo a Farid o me voy con Guillermo? Si me voy por lo personal Ajá. y mi valoración No. y mi vínculo, me voy con Faride. Ah. Ok. Si ¿Y si va por lo político? Y si voy por lo político y me explican la estrategia, la puedo comprender y Si le explican evidentemente la le estrategia. estamos apoyando. Si le explican la estrategia. A mí sí me lo explica. Supuestamente la que estrategia repite. es que querían los votos que obtuvo Guillermo en las pasadas elecciones. Guillermo es un hombre con una trayectoria limpia. Tenemos que irnos ya. Guillermo incluso tiene ahora una Usted oportunidad. se llama Guillermo Pero era más Moreno. fácil vender a Faride ¿Cómo así? que a Guillermo Un- porque los funcionarios han tenido que un profesor, cargárselo en la sociólogo, espalda. Un mensaje para Guillermo. Sí. Guillermo tiene una oportunidad. ¿Y quedó respondida ¿Cuál? tu pregunta, Dari? Bueno, Sí. Permiso, ¿cuál Yo le- oportunidad yo tiene le- Guillermo? Yo le contesté sinceramente. Yo, claro, O sea, en lo personal, ¿Usted dijo? tengo un vínculo con los Raful, incluyendo con su padre, Tony, verdad. y Sí. con Faride. A Faride le he visto desarrollarse alrededor mío. Entonces, el PRM muy llevó a difícil. Farid de ahí a que afectara su imagen y después le dijo, ¿cuál es la oportunidad de Guillermo? Demostrar ahora que Demostrar una que cosa es decir desde la plaza si "Ah, llega. y otra cosa es decirlo del Congreso. ¿Cuál es los videos? Él de va a Guillermo?" ganar por el apoyo que tiene el presidente, la asociación de él con el presidente. Y la gente va a votar entre el presidente y Omar no tiene posibilidad. Profesor, ya tenemos que irnos, lamentablemente, porque tenemos guardia ahí. O sea, ¿Cuánto- señores, que si ustedes votan por Guillermo es por el presidente que va a votar. Tenemos- Usted no va a votar por Guillermo. tenemos que invitar Usted al va a votar por el Tenemos que presidente. invitar al profesor. Pero ¿y Y que por, lo- y- Guillermo no- y es que por los Guillermo no es el funcionarios que lo están presidente. sustentando, que Pero- tienen pero todo cálmense, su estructura. cálmense. Ese ha sido mi Calme, planteamiento calme, de pueblo. siempre. Atención, pueblo Ay, dominicano. santo. El 18 de mayo Ay, vaya a santo votar Dios. con El conciencia. 19. Vote por el Acontece, 19. de nuevo. Ay, Rewind. ay, Atención, Si pueblo vota el 18 dominicano. no vale el Ay, voto. santo Dios. El 19 de mayo vaya a votar por Ay, Dios. conciencia, Ay, con Dios. conciencia, por convicción. Yo sé que usted quiere votar por Luis Abinader, pero también por Omar Fernández. Entonces, Ay, el Dios. voto es secreto. Vaya y vote por Luis Abinader y por el senador del Por Omar. Distrito Nacional, Omar Fernández. Ay, ¿Sabes ay, que el dominicano en el deporte, Sí. en los juegos de Es lotería, así. al dominicano no le gusta perder? No, le gusta. Por tanto, el voto no lo da para No, perder. finalmente. No se deje comprar. Ay, espérate. No venda su Ay, voto. Dios, espérate. No se deje comprar. No se deje comprar, no venda su voto. Y lo de Omar también. Claro, Ay. sí, Profesor, para todo el mundo. profesor, Estoy de acuerdo. ¿Qué en eso. porcentaje representa? ¿Qué porcentaje representa la compra de votos? Mira, la compra de votos es una enfermedad política, es una aberración. Porque no se puede comprar todos es los algo votos. que hay que Tiene prohibirlo. que ser un Pero número. además, ¿y cómo entonces la oposición nunca hubiese ganado? Ajá. Mira, una cosa importante, te lo digo en segundo. Ajá. Si fuera así, que usted llega por la compra de votos, ese argumento de que esos votos municipales fueron, esa victoria contundente fueron por eso, es un absurdo absoluto, por la sencilla razón de que la oposición entonces nunca ganara en la República Dominicana. Ah. ¿Cómo la oposición gana? ¿Cómo ganó el presidente Sí, Luis claro, Abinader sí, en sí, el, perdón, sí. el Porque el presidente, pueblo estaba presidente- harto del PLD. El presidente Fernández en el Ah, 2004. Pero el PLD lo pudo haber comprado todos los votos. ¿Cómo ganó No, Fernández pero en el había un 2004? disgusto social. El Cuando hay escenario un disgusto político, social, el ahí no hay escenario cua- político ahí no no hay era el cuarto que mismo. valga. Por Eso eso me la refiero. gente votó por Luis Entonces, esa Abinader. fracción, tu Pero pregunta es muy claro. categórica. Van a dañar el programa. Y se reconoce que Dari, salud. reconozco la importancia de decirlo. Ese voto comprado no oscila, no puede pasar de 3%. Por supuesto. Entonces una votación Pero un que está por 3% encima de- decide en las elecciones. Cuando las elecciones están pegadas, pero ahora es así abismal, mi amor. Profesor, Y a nivel municipal Tienes fue razón. abismal. profesor, muchas gracias. Tenemos que Invítalo invitarlo de nuevo. Tenemos que invitarlo de nuevo. Oye, Más a menudo. La ese- semana que viene tenemos Ese que es un invitarlo. juego verbal donde el que más sabe jugar verbalmente en la República Dominicana es Leonel Fernández, pero ese ¿Cuántos juego días- pasó ya. ¿Cuántos días Excúsame faltan de para la nuevo. elección? Ese juego ¿Cuántos días? pasó. 18 días exactamente. Antes de la elección 19 tenemos que días. hacer Primero. el análisis de lo que va a pasar y la Con mucho gusto, proyección con mucho gusto. de Luis Abinader de cara al futuro. Mucho gusto. Y me gusta esta escuela en la que tú estás, Ajá. de la Universidad de la Calle. Me Ah, gusta ok, esto. ok. Porque es una parte
de la juventud, El que de está- aquello que yo digo, una tesis que voy a sacar por ahí que un día me van a invitar a hablar de eso. Claro. Se llama Generación Infotec y Generación de la Calle. Ay. Tenemos que hablar de eso y tenemos que hablar. Y yo creo que aquí está parte de lo mejor de la calle. De la generación de la comunicación y tenemos que hablar del futuro político de Luis Abinader más allá de la presidencia. A lo interno, ¿qué va a pasar con él? ¿Presidencia del partido o qué va a hacer? Si va a En ser- el Él te 2028. contestó ayer, Va. dijo, me voy Se va. en 4 años. Gracias, Entonces, Dari. Gracias, Condesa. Gracias. Gracias, Gracias, profesor Alejandro Abreu. Verdaderamente una interesante conversación. Yo creo que de tipo pedagógica que debe repetirse muy pronto. Y a ustedes, yo espero que ustedes la hayan disfrutado como nosotros. Super Q 100.9 presenta La Mañana con Dari Terrero. Hasta las 9.